yo quiero contarles aquí como un par de modelitos que a mí me gustan, que mezclan varias cosas, ¿no? Que a mí me gustan sobre este tema de la desigualdad, ¿no? Este es un modelito que integra lo económico, lo político, lo institucional. Este es un modelito, digamos un esquemita, yo lo llamo un modelito, que está en el libro del Banco Mundial, que está en estos textos del Banco Mundial, ¿no? Y que consideran esto, ¿no? La primera parte, más o menos como interesante, más económica, está en esta parte de afuera de este triángulo. Aquí hay como varias relaciones. Está en esta fuerza de este triángulo, ¿no? Que es los que tienen más activos y oportunidades. La desigualdad de activos y oportunidades se va a transformar en desigualdad de resultados. O sea, los que tienen más capital van a terminar teniendo más ingresos. Los que tienen más capital humano van a terminar teniendo más ingresos. Los que tienen más oportunidades van a terminar teniendo más ingresos. Y también más nivel educativo y no sé qué. Pero los que tienen más capital, digamos, más activos de distinto tipo, van a tener terminando más ingresos, pero eso depende, esta relación, la desigualdad acá se va a expresar en desigualdad acá, pero eso depende de cómo funcionen los mercados, si son más monopólicos o más competitivos, si el mercado laboral es más de exclusión o más de inclusión, depende de la redistribución pública. Vimos eso un poco la vez pasada, cuánto los impuestos redistribuyen y el gasto público redistribuya, y depende un poco de este tema de la formación del hogar, de cómo los ricos se casan con los ricos y los pobres con los ricos, ¿no? Que algunos se han analizado a nivel internacional. Esta raya aquí demos la explicación más casi clásica económica, ¿ok? Básica económica. Ok, pero aquí se mezcla el tema político e institucional de una manera muy interesante, que dice, bueno, estos distintos ingresos, digamos, ¿no es cierto?, que los tenemos en esta columna, en medio de la flechita, en esta esquina inferior izquierda, ¿ok? Que la gente tenga más ingresos, ¿no es cierto?, y mayor nivel educativo, influye en el poder. O sea, la desigualdad en ingresos implica desigualdad en el poder, dependiendo de las instituciones sociales y políticas. ¿Qué queremos decir con esto? Que, digamos, por ejemplo, un tema clave es el financiamiento electoral. En muchos países solo puede haber financiamiento electoral público. Los más ricos no pueden poner plata en las elecciones. Entonces puede ser recontra rico, pero se diluye un poquito tu capacidad de influir en el poder. En cambio, en otros lugares, los ricos pueden, ¿no es cierto? El financiamiento es totalmente oculto, escondido, como ha sido en el Perú, y sin límite. Entonces el más rico compra elecciones. Bueno, no totalmente, desde luego, pero bueno, la plata hace diferencia. No totalmente, porque en el ejemplo que les di, bueno, la Confío contó su bolsa de 2 millones, Dionisio Romero y Credicor puso 3.600.000, igual perdieron las elecciones, pero sacaron una bancada que los defendió. ¿Ok? Pero entonces, esto depende de estas instituciones. Las instituciones democráticas pueden limitar la influencia del dinero en el poder. Debiera limitar, es lo que dicen los anteriores. Y por si acaso, estas instituciones políticas, las instituciones son organizaciones y reglas, o sea, el funcionamiento de los partidos políticos mejor o mayor, las leyes de la democracia mejor o mayor, y también la organización. Si hay sindicatos y organizaciones gremiales y campesinas más fuertes, entonces los más pobres pueden influenciar más el poder. Y si no, no. Entonces, estas instituciones influyen. Y luego, este es lo interesante de esto, la desigualdad en el poder implica desigualdad en las oportunidades y en los activos. ¿Me explico? El que tiene un peso en el poder puede, en realidad, ganar más ingresos, acumular más riqueza, dar más oportunidades. Esto puede ser un tema como individual o grupal, ¿me explico? Esto también puede entenderse como, no sé, indígenas versus no indígenas. Entonces, ¿no? Los indígenas pueden tener menos activos y entonces tendrán menos ingresos, pero cómo eso influencia en el poder dependerá de las instituciones sociales y políticas, o en temas de hombres y mujeres, ¿ok? Esto se puede ver a nivel de distintas desigualdades. Y lo interesante aquí también, en esta parte, es que el poder, cómo se traduce en desigualdades de oportunidades e influencia en los mercados y en la distribución política a través de las instituciones de gobernabilidad, a través de cómo funciona el Estado, ¿no? Entonces, claro, el que concentra el poder puede hacer que, no sé, las AFPs existan o no existan con determinadas reglas o determinadas reglas, puede favorecer a los sindicatos o desfavorecer a los sindicatos, puede cobrar impuestos más redistributivos o menos redistributivos, pero no depende solo del poder,
¿ok? Depende también de que la SUNAT sea más o menos efectiva, de que Indecopi sea más o menos efectivo, de que el Congreso funcione mejor o peor. ¿Me explico? También hay unas reglas institucionales, ¿no? El poder no solo es una desigualdad en el poder, sino unas reglas institucionales en cómo se ejerce el poder. Entonces, este esquema es bien genérico, pero bien completo, ¿no es cierto? Y relaciona bonito poder. El poder aquí está influenciado por la desigualdad e influencia la desigualdad, pero de una manera que no es simple, no es directa, ¿me explico? Tiene intermediaciones, tiene condiciones institucionales que influencian esta relación. ¿Ok? Este es un esquemita, ¿no? El otro esquemita que también está en el informe del Banco Mundial sobre la desigualdad del 2006, lo muestra así, ¿no? Las desigualdades políticas influencian las desigualdades económicas, ¿no es cierto? Si, no sé, los más ricos, ¿no es cierto? Si los bancos tienen el poder, van a poder darse ventajas a su favor, o como quieran. La concentración, ¿no es cierto? La influencia política se expresa en acumulación económica para algunos. Esta conexión podría ser, va de doble vía, ¿no? El político acumula economía, el empresario mueve la política a su favor, o el mega empresario mueve la política a su favor, ¿no? También influencia desigualdades socioculturales, digamos, ¿cierto? Étnicas, de género, ¿ok? Estas desigualdades socioculturales también interrelacionan con las políticas y con las económicas, ¿me explico? Los pueblos indígenas son discriminados, son desiguales económicamente, pero porque son discriminados también esto implica una desigualdad política. Hay una relación aquí compleja entre esos tres. Pero toda esta relación entre desigualdades políticas y desigualdades económicas depende y se interrelaciona con las instituciones, genera determinadas instituciones, marca, ¿no es cierto?, determinados niveles institucionales, pero las instituciones pues tienen la idea de las instituciones es que tienen una cierta continuidad histórica, ¿no es cierto? Tienen momentos históricos en los que se forman, y por lo tanto las instituciones pueden modificar, ¿no es cierto?, o ser modificadas por estas desigualdades, ¿no? Es un esquema un poquito más general, pero que también me parece que es útil, ¿no? Y tal vez termino, miren, avancé un poquito más rápido de lo que había pensado. Termino con este tema, con esta discusión sobre la desigualdad en América Latina, ¿no? Esta miradita de aquí recoge bastante de este informe del desarrollo mundial del Banco Mundial, que tiene un capítulo sobre las raíces históricas de la desigualdad, que me parecen buenas, y una larga discusión sobre la influencia del colonialismo de largo plazo en América Latina. ¿Ok? Y como introducción, déjenme decirle esto, ¿no? Porque a mí me gusta mucho este estudio, ¿no? Algunos pueden pensar que la colonia acabó en el Perú hace casi 200 años, 199 años. Vamos a celebrar el bicentenario. Entonces alguna gente puede decir, tal vez estoy reflejando lo que yo podía pensar hace un tiempo, como eso pasó hace 200 años. Estudié mi curso de historia económica y me contaron lo que pasaba en la colonia, pero ya eso fue hace tanto tiempo y es tan distinto que no importa. Miren, hay diversos estudios econométricos sobre esto, y uno que a mí me gusta un montón es uno que hizo una economista del MIT, que está en Harvard, pero se llama Melissa Dell, hizo su tesis doctoral, que es sobre el impacto de la MITA en el Perú. Y la MITA era esta institución colonial que estuvo vigente entre el año, no sé, 1700, 1680, creo, y 1804. Se acabó antes de la independencia. ¿Ok? Y que obligaba a que en una serie de zonas del Perú, casi toda la sierra del Perú, 1 de cada 7 indígenas fuera a trabajar durante un año a favor de la colonia. Muchos de ellos iban a las minas de Potosí, pero podía ser en otro lado. ¿Ok? Y era parte de la forma como la colonia explotaba la mano de obra indígena. El estudio de Melissa Dell muestra que casi 200 años después, tiene un trabajo econométrico como complejo y bello, honestamente, tiene un montón de controles geográficos, usa una serie de variables súper chéveres, utiliza la inclinación de las laderas medida por la NASA, y con todos los recutecos de la econometría, digamos que encuentra evidencia fuerte de que 200 años después, las regiones donde hubo MITA
hay más pobreza y más desnutrición que en las zonas donde no hubo meta. ¿Ok? Es una especie de casi experimento histórico. Entonces, como que eso es que a sus 200 años después, no piensa cómo es posible. La mitad misma no duró 200 años, pero el impacto fue como tremendo, digamos, ¿no? Entonces, por si acaso, esto de que las raíces del colonialismo no están presentes, bueno, hay evidencia, por lo menos en este caso, que sí. Pero hay esta otra interpretación que es como más amplia, ¿no? Y esta mirada como histórica más amplia respecto a América Latina. Y ojo, esto es interesante, es interesante porque cuando uno compara América, he estado pensando un poquito en la historia mundial, cuando uno compara ahora América Latina con China o Japón, ¿no es cierto? No sé si Corea no conozco suficiente, pero como China o Japón, bueno, una de las características de China y Japón es que nunca fueron colonia, ¿no? China como que tuvo una época casi semicolonial, la verdad, entre 1840 y 1910, pero no llegó a ser colonia, no era lo mismo, ¿ok? Y Japón nunca, digamos, ¿no? Corea en realidad es una realidad un poquito más compleja, así que estoy leyendo historia del Asia, ¿no? En fin, un poquito. Pero ojo, este tema del colonialismo es particularmente presente en América Latina, ¿ok? Es una marca de nuestra región, un colonialismo continuado durante 300 años, digamos, ¿ok? Es una marca casi propia de nosotros, ¿ok? Por eso la discusión es interesante. No es igual en el África, no es igual en el Asia, no lo es, ¿ok? Cuando uno ve la comparación histórica real, ¿me explico? No es igual. Ok, pero bueno, las interpretaciones sobre América Latina, ¿qué dicen? Bueno, dicen, miren, América Latina con la colonia tiene que ver un poco con la dotación de factores, o sea, los colonizadores que encuentran un sitio donde hay tierra o minerales ricos, ¿me explico? Porque en realidad como que, si quieren ver, es como que hay dos patrones de colonización grandes en Latinoamérica. Uno es el de la extracción de minerales en las zonas andinas y México, y otro es el de la explotación azucarera en el Caribe y Centroamérica. Es como y el Brasil, en realidad. Y el Brasil es una especie de combinación de ambos, porque en Brasil hay azúcar y oro. ¿Ok? Y son un poquito distintos, pero no tanto, en realidad. Y bueno, en algunos países lo que se hace es como en Perú y en México, hay una explotación de minerales aprovechando la población nativa. Esa es la lógica de la mitad. Movemos a la población nativa para que saque el oro y la plata y nos lo llevamos. Ya está. Me explico la esencia de la cuestión, ¿no? En otras zonas, como en Brasil y el Caribe, domina más la explotación azucarera y parece que por razón de las epidemias que hubo antes, en parte por enfermedades como la malaria y otras, eso se desarrolló más requería más mano de obra y fueron la razón por la cual hubo el tráfico esclavista durante muchos años. En la época de la colonia, el tráfico esclavista tenía como razón principal la explotación azucarera en el Caribe y en Brasil, que por eso es que esas zonas son las zonas donde hay mayor población afrodescendiente en la región de América Latina y el Caribe. ¿Ok? Incluso si van a países como Nicaragua o qué sé yo, es en la costa atlántica donde hay gente que tiene este origen. ¿Ok? Incluso en Colombia, Venezuela, ¿no? Países como esos, ¿no? Ok, pero la idea básica es que esta dotación de recursos, de tierra y minerales, promueve un sistema de explotación de los recursos. ¿Me explico? La lógica económica es una situación extractiva, de extracción de la renta. Y ojo, esto es como, por eso es totalmente distinto a lo que pasa en Estados Unidos e incluso lo que pasa en países como Argentina y Chile, donde Argentina y Chile son países en los cuales el desarrollo colonial es mucho menor. Buenos Aires, en el comienzo de la colonia, era un pueblito que se había desarrollado un poquito antes por el tráfico de la plata que salía de Bolivia, pero era un país como un poco desarrollado y donde los pueblos indígenas todavía resistían. Digamos, ¿no? La derrota definitiva de los pueblos indígenas de Chile y Argentina ocurre después de la independencia, en 1860. ¿Por qué? Porque la colonia no se había desarrollado. ¿Por qué? Porque no tenían interés, no había interés económico. ¿Ok? Y en Estados Unidos pasa algo parecido, ¿no? Hay un desarrollo de los colonos donde no hay un mineral, ¿no?
ni una producción que genere una gran explotación de esta manera. En realidad en Estados Unidos, para contarle la historia, lo que sucede en Estados Unidos es que esta cuestión de un cultivo desarrollado con trabajo esclavo se desarrolla luego de la independencia, con el desarrollo de la industria textil en Inglaterra y la necesidad de algodón, que resulta que el algodón se produce muy bien en el sur de Estados Unidos y para ellos era que necesitaban los esclavos. Entonces los esclavos en Estados Unidos llegan masivamente después de la independencia de Estados Unidos. Es otra historia distinta. Pero ok, me he ido un poco por las ramas por la historia. La lógica como estructural de esto es que estas condiciones económicas, ¿no es cierto?, con cierta mano de obra, con la posibilidad de mano de obra nativa o esclava y con la posibilidad de extraer materiales, oro, plata, no, en realidad básicamente plata, en realidad plata o azúcar, que era muy cotizada en Europa en ese momento, entonces la mano de obra se utiliza masivamente para llevarse ese producto al exterior. ¿Ok? Entonces la lógica es poner a la gente a trabajar para extraer esos recursos. Es una lógica de extracción de rentas. ¿Me explico? Porque esa es la lógica colonial. ¿No es cierto? Cuando España u otros países dominan los países, otros, porque eso también sucede pues, con los países del Caribe que son explotados por Holanda, Francia o Inglaterra, ellos lo que quieren es extraer rentas. ¿Me explico? No les interesa el desarrollo del país, quieren aprovecharse ellos. Es la lógica colonial. ¿Ok? Ahora, es una lógica de extracción de rentas hacia el exterior. Es una lógica extractiva y que de alguna manera marca la estructura económica peruana y latinoamericana hasta el día de hoy. Todavía hoy América Latina es una región básicamente ¿no? marcada por la explotación de materias primas a diferencia del Asia, por decir otro. ¿Ok? Pero ojo, en términos de este tema de la desigualdad, esto tiene un efecto sobre la desigualdad, por cierto, porque esto cuadra con este modelo económico, refuerza este modelo económico dualista. Esta lógica de extracción de rentas del exterior implica lo que los modelos estructuralistas llaman esclaves, pequeñas zonas de explotación concentrada y dejan a todo el resto fuera, ¿no? Genera una desigualdad eso. Pero además, muy importante, me parece a mí, clave, es cómo se constituye el Estado. Entonces, el Estado peruano y los estados latinoamericanos, muchos de ellos son herencias, o sea, se construye sobre la herencia colonial, ¿no es cierto? Y donde esa herencia colonial es más fuerte, hay esta lógica de un Estado patrimonialista. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo se construye el Estado? ¿Cómo se construye el Estado colonial? Bueno, es el virrey, es el representante de la colonia, que en realidad vende los cargos del Estado, ¿no es cierto? En la primera etapa, la etapa de las encomiendas, y después vende los cargos del Estado para que la gente se aproveche, para que los españoles se aprovechen a través de esos cargos y extraigan las rentas. ¿Me explico? Entonces, esa es la lógica como funciona el Estado. Y esto marca todavía un sistema de un Estado en el cual estar en el Estado es para aprovecharse uno, un Estado con una alta presencia de corrupción y con una relación, digamos, que favorece la acumulación de riquezas en un pequeño sector que se aprovecha de eso, ¿no? Reproduce estructuras desiguales consolidadas en favor de las élites locales. Y de hecho, todo esto, esta lógica de extracción de rentas exteriores es parte de la idea de, bueno, ¿y por qué hay tanta exclusión hacia los indígenas durante tantos años? ¿No es cierto? O sea, piensen esto, ¿no? Independencia del Perú en 1821. En 1960, o sea, 140 años después, todavía había el niño Pongo, ¿no es cierto?, que era sirviente del niño del hacendado. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque se reproducía la misma lógica. Los indígenas no tenían derechos, estaban al servicio, ¿me explico? Servían para estar al servicio de la élite dominante, ¿no es cierto? Las estructuras consolidadas, ¿no? Y bueno, aquí estoy repitiendo un poquito esto mismo, ¿no? Genera este problema, ¿no es cierto?, ¿no? ¿No? Esta conjunción entre el poder económico y el poder político, ¿no es cierto? Casi como que en la colonia pues no hay separación entre el poder económico y el poder político. El poder político sustenta el poder económico, mantiene el poder económico, y es una sola cosa. ¿Me explico? El hacendado, claro, el hacendado es el hacendado y no necesariamente es parte del gobierno del virrey, pero no importa, ¿no es cierto? Era el mismo grupo. Pues es el mismo grupo dominante que era lo mismo, ¿no es cierto? Trabajaban en su conjunto, ¿ok? Era la misma lógica, ¿ok? Y eso es lo que de alguna manera pues se reproduce posteriormente durante muchos años en el Perú, y eso es
el elemento central de lo que implica la reforma agraria, en realidad, ¿no es cierto? Esa ruptura de ese régimen de origen colonial, ¿no? Y por eso, curiosamente, pues la reforma agraria en realidad es una medida más política que económica. Aunque es económica, porque lo que se reparte es la tierra, pero al repartir la tierra rompe la esencia de ese poder, ¿no es cierto? El control de la tierra y el control económico, que eran ambas cosas, ¿no? El control de la tierra era un control económico y político, ¿no? Una mirada más amplia de esta idea, si se quiere, ¿no? Una teoría un poquito parecida a esta, es la que desarrollan Acemoglu y Robinson, ¿no? En este libro que se hizo famoso, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Me parece que lo traducto se puso en castellano, ¿no? Why Nations Fail, que tiene esta idea de las instituciones extractivas, ¿no? Y en su discurso, o en su narrativa, en su teoría, la idea es que las instituciones económicas extractivas van de la mano de las instituciones políticas extractivas. ¿Por qué? Porque la idea lógica es esta: si tienes una democracia amplia, entonces la votación de la mayoría debería promover el bien común y ir en contra de la acumulación de la riqueza en pocas manos a través de un mercado manipulado, ¿ok? Lo que permite que haya instituciones económicas extractivas, es decir, monopolios, AFPs, extracción de rentas de minerales en pocas manos, etcétera, es las instituciones políticas extractivas. Ambas cosas están relacionadas, ¿no? Un poco en esta lógica. Y bueno, por si acaso, digamos, se han leído, pero claro, Acemoglu y Robinson escriben este libro luego de sacar 20 papers donde han trabajado una serie de indicadores y estimaciones econométricas vinculando este tipo de cosas. ¿Ok? Listo, entonces, hasta acá es lo que les quería transmitir o contar en esta clase. Y